Muy buenos días, son 8 de la mañana con 6, somos Exitosa, la radio del Perú. Hemos invitado a alguien, bueno, hiper archi ultra bati mexicano, porque claro, los chilenos van a decir que chileno seguramente, se llama Emiliano Salas. No creo que haya en México un nombre más mexicano que Emiliano, porque Emiliano se llamó Zapata. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Bienvenido al Perú. Muchas gracias, contento de estar aquí nuevamente de regreso de Perú, desde México, así es. Cuéntame, ¿qué has venido a hacer? Yo entiendo que tú eres un especialista en lenguaje corporal como parte de la comunicación política. Eso es lo que he entendido, además de que eres hincha de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jalisco. Así es, así es. Sí, vengo nuevamente aquí a Lima, en mi segunda visita, a impartir un seminario sábado y domingo. ¿Qué es lo que hacemos? El lenguaje corporal a veces se confunde con la imagen. La imagen corporal es cómo nos vestimos, peinamos. El lenguaje corporal es cómo nos expresamos con el cuerpo, cómo movemos las manos. ¿Qué significa cada movimiento de una manera inconsciente? Estos movimientos tienen un impacto con las demás personas. Por ejemplo, cuando ustedes están hablando por teléfono, nadie los está viendo, mueven las manos, ¿cierto? Correcto. Este movimiento de las manos tiene un significado. Ahora, esto tiene un impacto ante las personas que nos están viendo. Incluso cuando no nos ven, cuando hablas por teléfono, tiene un impacto el lenguaje corporal. Entonces vemos cómo potencializar estos gestos en una negociación, presentarse ante los demás o detectar mentiras. Detectar mentiras. Sí. Uy, hermano, acá en el Perú vas a hacer plata. Porque uno lo ve, la verdad es que yo lo veo, los mexicanos con ánimos jodientes, yo soy una persona jodida, como comprenderás. Yo veo los presidentes mexicanos y Peña Nieto, pues es una taza de leche. Peña Nieto debe ser adoptado, no es mexicano, habla todo suavecito, ¿no? Adoptado, es cierto. Un muñeco de papel, ¿no es cierto? Me parece el hermano de Ricky Martin. Uno ve pues, a Vicente Fox, que parece un charro mexicano. Es una persona que impone, vemos a los presidentes de Estados Unidos. Tú lo ves a Vicente Fox, ese es presidente de algo. Carismático, impone con su presencia. Cuando llega dices, ahí está. Pero tú lo ves a Peña Nieto y dices, uy, más amigo de Ricky Martin, ¿no? Sí. Tú lo ves a Miguel Ángel de la Madrid, era un tipo también, ¿no? Parecía Azcárraga, impositivo, ¿no? Exacto. Tú lo ves a Donald Trump y dices, este es presidente de algo. Fíjate que tocaste un punto muy interesante. De mirarlo nomás, ¿ah? Muchas personas dicen, el lenguaje corporal es sonreír. No. Abrir las palmas a los demás, pero no. Tenemos el lenguaje de Donald Trump. Digo, como todos los latinos, no estoy de acuerdo con sus ideas, no comulgo con su forma de pensar, pero maneja un lenguaje corporal impresionante de persuasión. Oye, no sonríe el señor. Hay una imagen que da la vuelta al mundo. Trump es un tipo que sonríe cuando quiere y sonríe de manera muy fuerte. Sarcástica, pero hay una imagen que da la vuelta al mundo. Es la imagen de Obama dándole la mano aquí en Lima a Vladimir Putin. Y en el momento que Obama le da la mano a Obama, que siempre sonrisa, jajaja, lo miró y ves la cara mala de Obama, la cara de un asesino. Y Vladimir Putin lo mira, le da la mano y no se le mueve ni un solo músculo. Ni la ceja. ¿Eso es estudiado? Es estudiado. Se ha comprobado que cuando los hombres tenemos una postura rígida, facial, impactamos más sobre los demás. Depende del área donde estamos, nos desenvolvemos. Obviamente, si estoy en una reunión familiar, si estoy con mis amigos, la sonrisa ayuda. Pero cuando hay una lucha de estos homólogos, por ejemplo, tienen la misma posición, una persona seria puede dominar. Son 8 y 10. Acá en el Perú tú tendrías que haber venido a hacer un máster, ¿no es cierto? Porque nosotros, entre muchas otras cosas, tenemos los políticos, y lo digo esto con respeto a los demás, los políticos más espectaculares que hay para con el idioma gestual. Porque uno lo ve a Uribe, yo le he entrevistado a Uribe, uno lo ve a Santos, ¿no? Uno ve a los colombianos y todos son cortaditos con la misma tijera, ¿no es cierto? Espectacular era y es Correa. Correa, el presidente de Ecuador, es una fiera en las comunicaciones. Exacto, ¿no? La hipocresía tiene un nombre, se llama Michelle Bachelet, con su nombrecito, suavecito, compra armas, estafa con pero ella siempre se le ve suavecita, como inofensiva. La Kirchner era una mujer repleta de gestos. Y la Bachelet, siempre suavecita.
Y dijiste algo importante, son personalidades muy distintas. El lenguaje corporal no es siempre un entrenamiento para todas las personas. No es igual, siéntate derecho, sonríe, no. Cada quien podemos potencializar diferentes gestos, habilidades, depende de la edad, depende del género. Y de las circunstancias. De las circunstancias. No es lo mismo ir a ver un partido de fútbol, Perú-Chile, que ir a la procesión del Señor de los Milagros. Totalmente distinto No es el lo contexto. mismo ir a hablar a una conferencia anual de ejecutivos o hablar en el Congreso, que debe tener una postura diferente, a ir a la, no sé, a la primera piedra de un aeropuerto. Y en todos los puntos, ¿cómo puedes persuadir a los demás? Entonces, hay gestos para persuadir, hay gestos para empatizar, depende el contexto, depende los géneros, depende el tema. Yo no conozco, de repente tú sabes, el más grande comunicador político que yo he visto en mi vida vivo, Alan García. O sea, Alan García, hermano, tuvo un primer gobierno que fue un recontra desastre. Fue pues el apocalipsis. Alan García regresa, se echa un discurso en donde él perdona a los peruanos. Donde los perdona. Él nos perdona a nosotros. Un tipo con una grandilocuencia, un verbo, un floro. Hermano, sabía llegar al Perú, a la mamá, al papá, y termina recitando a Calderón de la Barca y el Perú lo perdona. Un hombre que había sido un desastre y lo vuelve a ser presidente. Y entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros interpretar estas señales para saber quién es las personas que nos va a gobernar, quién es la persona que nos va a dirigir. Entonces, saber estos movimientos que nos ayuda, decir, yo decido por esta persona, que no nos engañen. Pero ahora, los más grandes, desde mi punto de vista, porque Alan García tiene la ventaja del verbo, para mí el mejor orador del mundo. Discútele lo que quieras a Alan García, pero como habla Alan García, no habla nadie. Yo nunca he escuchado no sé, ni a Mitterrand, ni a ningún, ni a Berlusconi, ni mucho menos a Clinton. Pues Clinton es un tartamudo al costado de Alan García. Pero el mérito de Fujimori, que no sabía hablar castellano, y el mérito de Toledo en el Perú, tú los tienes que haber visto. O sea, Fujimori hablaba mal. Pero lo que impactaba de las personas es el lenguaje corporal. Una de las personas ya murió, pero seguramente lo recordarán, Juan Pablo II. Ajá. Juan Pablo II, el Papa, antes de ser Papa, estudió teatro. Él supo qué tipo de caminado, qué tipo de gesto, incluso qué tipo de sonrisa realizar para crear empatía con todos los demás. A veces cuando hablaba español no se le entendía muy bien, no hablaba bonito y nos agradaba cuando lo escuchábamos, su español. Pero manejaba muy bien el lenguaje corporal. Toledo, hermano, Toledo es un tipo repleto de gestos. Vamos a verlos luego de la pausa, ciertamente. Estamos viendo el discurso, el famoso discurso de todos los tiempos, cuando Alan García regresa después de haber destrozado la economía peruana. Un tipo cultísimo, preparadísimo, era joven y se mete... ¿Le puedes poner volumen? Porque estamos viendo solamente la imagen. Pero vean algo que seguramente muchos no se habían observado, cómo mueve la mano izquierda. La mano izquierda es cuando transmitimos la parte emocional. Cuando escondemos la mano izquierda es algo muy aprendido. Pero aquí ve cómo explota la parte emocional. Dramática y aciaga, que recuerda el dramatismo de la guerra con Chile. En esta hora dramática, en que hay incertidumbre, desilusión, cólera y pena, yo vengo a traer al Perú en nombre de todos ustedes una propuesta de esperanza, una propuesta de trabajo, una propuesta de descentralización y de democracia. Siempre con la mano izquierda levantada. Muy eufórico porque está activando la parte emocional. Hace la sincronía del rostro con la mano ahí. Y algo que se halla de la Torre, se agarraba siempre al estrado y bajaba, eso le da cercanía hacia la gente, se acercaba y le hablaba a la gente, a la primera fila. Entonces crea ahí más cercanía con estas personas. Súbele volumen, un ratito más porque después nos convence. Pero no romperán mi fe, no quebrarán mis ideas, no quebrarán mis compromisos, no podrán impedir que esté nuevamente junto al pueblo. Y por lejana sea la distancia o profundo fuera el sueño de la muerte, yo sabía que algún día vendría a estar con ustedes, para con ustedes y con los demás peruanos comenzar otra vez el camino. Ya, sácalo, hermano, porque el domingo en tiro regresa. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Alan García siempre es seguro de sí mismo, ¿no? Si no se apaciguaba, un apaciguador es un liberador de estrés, no lo vemos. Potencializa mucho la mano izquierda, la parte de los gestos. Cuando es algo aprendido,
movemos mucho la mano derecha y eso no hay tanta conexión. Entonces él hace eso, hay sincronía, cuando mueve la cabeza y afirma, lo hace con la mano, entonces eso nos da una conexión con los demás. Vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con Emiliano Sala, vamos a escuchar a Fujimori, vamos a escuchar a Toledo. Ahora, la de Toledo, hermano, Toledo cuando agarra las manitos así y mueve la cabeza así, está mintiendo. Niega lo que dice. Toledo hace esto. Pero y Toledo tiene una facilidad alucinante para la mentira. Pero hace esto y mueve la cabeza. Y mueve, niega lo que dice. Vámonos a la pausa, estamos hablando del lenguaje corporal en la comunicación política. Castañeda Locio habla de manera atroz, no habla bien, pero la gente lo escucha y hay gente que le cree, ¿no es cierto? Susana Villarán, la copia de la Bachelet, siempre suavecita, siempre suavecita, siempre suavecita. Que es importante trabajar la modulación de voz. Vámonos a la pausa, regresamos, somos Exitosa, la radio del Perú. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Cuéntanos eso. 47 formas de por qué cruzamos los brazos. Ustedes que nos escuchan, crucen sus brazos. ¿Qué mano es la que está dominando? Es decir, la que muestras a los demás. Si cruzo mis brazos y la mano derecha es la que está dominando, es una persona que ataca más por sus ideas, por su punto de vista. Las personas que tienen la mano izquierda saben cómo persuadir, saben cómo dominar esas zonas vitales. Las personas que meten las dos manos hacia adentro, que las esconden, son personas que guardan más sus comentarios, sus puntos de vista. Hay muchas formas de cruzar los brazos. ¿Cómo sabemos si alguien está cerrando la comunicación? La clave está en los dedos. Ajá. Es decir, cuando cruzamos los brazos y los dedos están demasiado aferrados al músculo, es cuando estamos cerrando la comunicación y muy a la altura del pecho. Cuando está muy rígido, aquí cerramos la comunicación. Entonces, no siempre es cerrar la comunicación. ¿Es cierto que cuando una persona se toca la nariz está mintiendo? Depende, hay varios factores. Porque Alan García, acuérdense. Hay muchos puntos. Cuando nos rascamos en la parte superior, significa que estoy muy interesado en lo que están comentando, me quiero abrir a la comunicación. Cuando con el dedo índice lo hago en la base de la nariz de un lado hacia otro, no creo en tus ideas, en tu punto de vista, rechazo esos comentarios. Cuando nos masajeamos, aquí estoy liberando el estrés. Con la ñata que tiene Quique Bravo Prado, mi productor, se masajea, es casi un masaje de cuerpo, una nariz inconmensurable. Aquí libera el estrés. Ya. Cuando lo hacemos con la mano estirada y la punta de la nariz hacia arriba o damos un jalón a la nariz, puede pasar que no creemos en lo que estamos diciendo. Tenemos algún audio, algún video de Toledo, que es un tipo lleno de gestos, ¿no? Vamos a verlo. Normalmente Toledo cuando habla encoge el cuerpo, lo lleva para adelante, agarra las manos, las abre, las cierra, hace un rictus y mueve la cabeza. Es algo muy común en Toledo. Cuando nacemos, el promedio nos alimentamos del pecho de nuestra madre. Cuando nos acercamos, hacemos un ligero, sutil movimiento de sí. Cuando estamos satisfechos, nos retiramos y hacemos un ligero movimiento de no. A ver, veamos o escuchemos a Toledo según sea el caso, 8:21. Magna Asamblea. Agradecer a los 20 países amigos que han expresado su decisión de detener a quien hoy encabeza la lista de extraditables, si es que este llega a su territorio. Señor presidente, la pobreza, la exclusión social y las ideologías fundamentalistas son algunas de las causas asociadas a las crisis actuales. Las esperanzas de nuestros países son de lograr una globalización inclusiva. A pesar de que algunos logros se han obtenido a nivel nacional, todavía queda un largo trecho por recorrer para construir una globalización. Toledo es un tipo que cuando lee algo, simplemente lo lee de corrido. Hace poco gesto. Es diferente el Toledo cuando escribe, cuando habla en una entrevista, a cuando lee un texto.
¿Cómo saber diferenciar el idioma gestual? ¿En un discurso, que ya tú sabes lo que vas a leer, o en una entrevista de trabajo, una entrevista política? Aquí de hecho vimos 3 microexpresiones de repulsión y vimos 2 apaciguadores en los labios. Entonces, a pesar de que estaba leyendo, las microexpresiones son involuntarias, son universales, son 7. Él hizo 3 de rechazo, 3 de repulsión, y hubo algo que estaba leyendo y le incomodó en el texto. Entonces, obviamente reduce porque ya es algo preparado, no es tan fluido como algo natural, pero hay gestos que no podemos evitar como esos que... Claro, pero acá Toledo, hemos puesto un discurso que Toledo da en la ONU, o sea, el tipo lee, está tranquilo, en un ambiente que no le es hostil, evidentemente en la ONU a todos los presidentes los reciben bien, el tipo habla de cosas generales. Actualmente, en el momento que está pasando Toledo, está pasando un momento angustioso, se le está acusando de ladrón, tiene una orden de captura internacional. Ayer ha dado una entrevista, un avance de entrevista para la CNN, que sería bueno tenerlo ya en pantallas, porque ya es otra cosa. Está en un estudio de televisión, en un programa grabado, frente a una entrevista que es dada a una entrevistadora que se llama Patricia Janio de CNN, en donde él no es acosado. Veamos, por favor, las imágenes de Toledo en esta entrevista, que es un adelanto que seguramente va a salir. Escuchemos. Te agradezco la pregunta. Yo he colaborado con la justicia, en el caso de Coteo, con los jueces, con los fiscales, con el Congreso de la República. Me han sometido a un escrutinio de ver si mis cuentas, si yo he recibido algún soborno. Esta es la primera vez que voy a decirte. Nunca en mi vida he recibido 10 soles, 1 millón, mucho menos 20 millones de dólares de soborno. Nunca. En septiembre del año 2016 y en febrero del 2017, sin avisarme o comunicarme, me acusan de haber recibido 20 millones de un señor barata que le va a costar muy caro. Entonces, ¿cómo quiere? Si no me comunican, no tengo impedimento de salida. Si no me comunican de esto, ni a mí ni a mis abogados, y quieren una prisión preventiva sin escucharme, ¿a dónde está el Estado de Derecho? ¿Y por qué no va al Perú a que lo escuchen? Porque yo no voy a entrar a la cárcel sin que me escuchen cuál es mi versión. A ver, algo muy interesante. Toledo tiene acá sí gestos, le hacen preguntas, la Llanos le hace preguntas tranquilas. Bueno, dicho sea de paso, Toledo ha dado múltiples versiones, que el dinero que se le ha encontrado, primero era de su suegra, que se le habían dado los judíos por el Holocausto, después que era una herencia de la suegra porque se había casado con un esmeraldero, con un diamantero, después que era de su amigo, que le había dado a la suegra para que se compre casas. El hecho es que él ya ha dado su versión. Pero acá cuando él habla, se mueve mucho y mueve las manos. ¿Qué podemos descifrar del idioma gestual de Toledo? Bastante. Cuando tenemos una entrevista preparada, cuidamos mucho el rostro, pero descuidamos el resto del cuerpo. Y aquí descuido bastante las manos. Por ejemplo, el movimiento de las manos es universal, se llaman ilustradores, que hacemos este movimiento inconsciente. Cuando los ilustradores van hacia nosotros mismos es cuando asumimos responsabilidad, cuando pensamos en nosotros. Cuando los ilustradores van hacia afuera, estoy pensando en los demás. Pero él dice, jamás me informaron. Cuando él dice la verdad, vienen los ilustradores hacia adelante. Pero él dice, jamás me informaron, jamás me dijeron, y el ilustrador va hacia afuera. Es decir, quiere tener un desapego emocional, porque obviamente sí estaba informado, sí tenía todos conocimiento de estos puntos. Algo todavía que refuerza más es cómo apretamos los dedos. Cuando estamos abiertos a las ideas, a la sinceridad, a los comentarios de los demás, tenemos una separación de los dedos, palmas abiertas, y aquí no. Aquí vemos aprensión. Las manos es la parte que más tiene conexión con el cerebro. Obsérvense, cuando vas tarde a una reunión, cuando estás preocupado, preocupada, cuando estás tenso, presiona las manos y las pones en forma de puño. Aquí vemos esto, los dedos juntos, y cuando habla de informes o demás, hace el ilustrador hacia un lado, como alejando este comentario para rechazando y no tener ahí una conexión, sobre todo emocional. Entonces vean, no está muy tranquilo y está muy preparado porque no cree mucho en lo que está diciendo. Son 8 de la mañana con 27 y los políticos, vamos a escuchar, también Fujimori era uno cuando leía, Fujimori siempre hacía algo
hacía este gesto, ¿no? El énfasis. El énfasis, y ponía el dedo, lo juntaba y bajaba hacia el dedo hacia abajo. Y otra cosa que hacía Fujimori siempre es, se cuadraba los lentes. Se cuadraba los lentes. Y hablaba así, o sea, y puntualizaba. Y movía la mano de manera vertical, de arriba para abajo. Algo que también hacía Vladimiro Montesinos, que siempre hablaba de una manera suave. Pero Montesinos levantaba la mano y la bajaba, y la bajaba, y la bajaba, y hablaba siempre suave. Una persona con mucho carácter y una persona muy impositiva no necesariamente sube la voz. Por tus gestos te puedes dar cuenta si él realmente es una persona que sabe lo que quiere y que se va a hacer eso y que va a lograr ese objetivo. Que sí, que impone sus ideas, impone su punto de vista. Ajá. Sí, no tiene mucho que ver la modulación de voz. Incluso los líderes mundiales no gritan para hacer las cosas que ellos desean, sino únicamente lo controlan con su lenguaje corporal. Un objeto de este énfasis muy prolongado es someter a los demás. ¿Con quién lo veíamos también? Con Hitler. Era una persona que constantemente hacía este movimiento para decir, son menos y aquí se hace lo que yo estoy diciendo. Bueno, pero son 8:29. Estamos hablando de políticos peruanos, pero no conozco a alguien más gestualizador que Adolf Hitler. Adolf Hitler inclusive ensayaba frente a un espejo. Practicaba. Y Adolf Hitler tenía gestos absolutamente claros, ¿no es cierto?, para con los demás. Cuando él quería hablar de la Alemania nazi para él hablaba de su madre Alemania, de la madre Alemania, y jalaba a la gente hacia sí y cerraba los puños y se los ponía en el pecho. Efectivamente, observaba cuál era el movimiento de los líderes mundiales y lo imitaba constantemente en un espejo. Lo imitaba, lo practicaba hasta que podía dominarlos. Ya que lo dominaba, lo utilizó ante las masas. Tuvo una tenía influencia. Un gesto muy claro Hitler. Cuando Hitler tenía una idea buena, hacía esto, ¿no? Y como que la agarraba y se la ponía en el pecho. Y siempre hacia el pecho. Y llegaba un momento en cuando él consideraba que tenía la platea absolutamente rendida, hacía el saludo de los Césares. Y hacía ahí, exacto. Lo que hacía era, utilizó muy bien el lenguaje corporal de una forma destructiva, pero muy buena persuasión. La gente que estaba ahí decía, hago lo que tú quieras, porque sabía cómo dominar estos gestos. Y el último, el anclaje. El anclaje es como cuando hueles el perfume de esa chica que te gustaba en secundaria, hueles otra vez ese perfume y te recuerda a esa persona. Esto es lo que hacía con el saludo, ya que estaban emocionados, ya que los había dominado, hace el último gesto de Hitler y dominaba a los demás. Ahí lo tenemos, vean, cómo no se acaricia el rostro, no se acaricia alguna parte del cuerpo. Siempre tomaba las ideas y las tomaba las ideas y fustigaba siempre con la mano, cerraba el puño siempre con un solo puño. No se vea nervioso, observen, es muy firme, muy firme. ¿Cómo se ven las personas inseguras? Se acarician constantemente, se acomodan la vestimenta, se están tocando alguna parte del cuerpo y él no. Si tú quieres verte seguro, tú que nos escuchas, evita estos movimientos de estarte tocando constantemente. Ve a Hitler. Vemos cómo es muy seguro, muy firme. Impone. Ve las cejas ligeramente hacia abajo y haciendo una empatía de fuerza, que es la comunicación, hace sentir a los demás, sí, someter. Puntualiza, y cuando cierra el puño y cuando Hitler ya quería convencer, siempre hacía esta imagen. Y la traía. Atraía ya con las dos manos y se lo jalaba al pecho. Y cuando ya la gente estaba absolutamente ensimismada por un orador con fondo mediocre, una de las cosas más asombrosas que ha pasado en la vida es cuando leí Mein Kampf, Mi lucha. Que tú lees a Hitler y su contenido era para dummies. O sea, no es lo mismo leer a Kant, leer a Hegel, leer al libro rojo de Mao, leer a Marx, leer a Engels, a Gramsci. No estás leyendo estás leyendo a Hitler, un discurso casi hueco. Hitler la mayoría de su discurso era visual auditivo. Exacto. Su contenido era pobrísimo. Y ven, y no es el clásico movimiento que hay mucho político que es puro énfasis y manos hacia arriba. Énfasis y manos hacia arriba. Sí, muchos políticos latinos. Aquí no. Ve cómo hay modulaciones en la parte de movimiento del lenguaje corporal, sobre todo las manos, momentos más tranquilos, más pausados, va teniendo alteraciones. Y vas a ver qué parecido era Mussolini cuando hablaba. Sácame esas imágenes, después vamos a ver imágenes de Fujimori, vamos a ver imágenes de Humala, cuando hablaba Humala, que era un tipo que hablaba, Humala, también con dificultades de comunicación. Grandes oradores, Alan García Belaúnde, pero de ahí para adelante.
pésimo orador Fujimori, pésimo orador Toledo, pésimo orador Humala y Kuczynski, que es un desastre. Pero su comunicación no verbal, la gestual, es la que al fin y al cabo los ha llevado a ser presidentes. La que impacta más con nosotros. Vámonos a la pausa con 7 imágenes, ya sabes, los citados, ¿no? Mussolini, que también era un tipo pues muy impositivo. Perón. Uno escucha a Perón. Y por ejemplo, si dicen, ¿qué es lo que te acuerdas de él? No te acuerdas de las palabras, no te acuerdas de las propuestas, no te acuerdas de todos los comentarios que hizo. ¿Te acuerdas del impacto que tuvo con nosotros? Lo más parecido a Alan García que ha nacido en Sudamérica, Perón. Perón era una fiera. El tipo hablando era una fiera cuando entrevistaba, cuando hablaba. Chávez, extraordinario. Chávez te podía decir una barbaridad y te lo decía tan bonito que le creías. Vean a Chávez cuando hablaba mucho con la mano izquierda, cuando decía nuestro enemigo, el diablo, a los Estados Unidos y demás, activaba mucho la parte emocional. Búscate cuando le dice Chávez a Bush, Mr. Donkey, Mr. Bush, you're a donkey. Y lo hace chichirimico. Entonces la gente decía, este es mi líder, este tiene potencia, este se enfrenta al gringo. 8:34, pausa, regresamos con el idioma gestual y los políticos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Cuando uno se pone a pensar, acá estamos con Emiliano Salas, mexicano, hablando de idioma gestual. Tú no tienes ningún tipo de filiación política en el Perú, tú no eres ni fujimorista, ni aprista, ni toledista, ni Pepe Causa. Apartidista. Tú, a mano del peruano. O sea, pero nosotros en el Perú tenemos esa particularidad, por decirte, los mexicanos, todos los presidentes que he hablado, son muy bien hablados. O sea, digo, de la Madrid, digo, el que casi es, que es López Obrador. Salinas de Gortari era un señor pausado, parecía un profesor de matemáticas. Todos parece que hubieran aprendido todos en el PRI, no sé, es una manera de comunicar. O sea, todos muy tranquilos. Pausa. En Colombia hablan re bien. Entonces tú dices, comunican bien. Lo de Correa es una fiera comunicando. Pero acá en el Perú, salvo las excepciones de un Belaúnde fabuloso, de Alan García fabuloso, en el Perú los presidentes hablan muy mal. Estoy hablando desde el punto de vista, tú has visto Toledo, confunde sujeto, predicado, los tiempos, los plurales, los singulares, ¿no? Fujimori te decía, vamos a conversar, no te decía conversar, porque no era su idioma, el castellano, su idioma materno. Probablemente el idioma materno de Toledo haya sido el quechua, y el idioma materno de Kuczynski es el inglés o es el francés. A cada rato la gente dice que Kuczynski piensa en inglés. ¿Es por eso? Puede ser por eso. Incluso a veces puede ser empatía o a veces rechazo el tipo de forma de hablar con las palabras que vamos pronunciando. Si pronunciamos mal las palabras, si tenemos un buen lenguaje corporal, puede tener un impacto. Se ha demostrado que las personas cuando votamos, más que por las propuestas, más que por las opiniones o lo que nos dicen los políticos, es por su forma de expresarse, su lenguaje corporal, incluso más que por las palabras. Obviamente, si hay una palabra mal pronunciada, pues nos resalta, nos mueve ahí emocionalmente, hay una desconexión. Pero depende, si es por diferente idioma, entonces puede ser una empatía distinta. Son 8:39. Todo esto se estudia. Porque recordemos, Alberto Fujimori le gana a Mario Vargas. O sea, decir que Vargas Llosa no sabe hablar, ya estamos todos locos. ¿Acaso el peruano más culto de todos los tiempos, no sé, junto con quién? No sé. Vargas Llosa está para discutirnos con Cela, con Octavio Paz. O sea, un tipo pues de una cultura finísima y de un cuidado y uso de las palabras. Escuchemos a Fujimori. A ver los arrasados en las urnas. Quiero reiterar lo que sostuve desde el inicio. Nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer porque simplemente no existen. Soy inocente por asumir la defensa del país. Por eso es que Fujimori está siendo juzgado, enfrentando cargos de homicidio calificado, de establecer una política de guerra sucia
de violaciones a los derechos humanos. Estoy aquí porque, entre otras cosas, a Fujimori se le atribuyen hechos aislados y muy lamentables que se han dado fuera de la aplicación de mi estrategia de pacificación, la política más eficaz, limpia y exitosa de la historia. Ningún presidente recibió un país peor al que yo recibí en julio de 1990. El Perú que yo heredé era un desastre, estaba en una situación caótica por donde se le mirara. El terrorismo era tal vez el problema más grave. Por eso creo que no me equivoqué en la forma en que mi gobierno desbarató el manejo pseudo-ideológico con el que el terrorismo pretendía infiltrarse en el pueblo. Yo he sido y soy un hombre de acción. Fui claro y tajante de no ceder 1 milímetro ante el terrorismo. Yo puse una valla infranqueable para el terrorismo. Ceder ante él habría sido mancharme las manos con sangre inocente. Es con este criterio que no acepto que se denomine conflicto interno lo que en realidad fue un alevoso ataque terrorista contra la sociedad peruana. Aquí de lo que se trató fue de un ataque artero por la espalda a una sociedad indefensa. Lo que hice fue defender a nuestra sociedad con las armas limpias de la paz. Por eso en ningún momento admití negociación alguna o acuerdo de paz. Por el contrario, me decidí a enfrentarlo, arriesgando mi vida con resolución y la estrategia adecuada. Conduje al país sin temores ni cálculos políticos. Mi lucha fue sin cuartel, sin descuidar los múltiples frentes que se relacionaban directa o indirectamente con el terrorismo. A mí nadie me podrá acusar de no actuar. Nadie me podrá acusar de haberme cruzado de brazos. Puedo decir que mi estrategia de pacificación fue la correcta y no me arrepiento. No me arrepiento de haberla llevado adelante. Uno de los obstáculos Son para 8 de la mañana con 42. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Fujimori. Yo, en el texto, en lo que dice, yo podría afirmarlo. ¿No es cierto? Yo podría afirmar. Yo creo que todo lo que ha dicho Fujimori es verdad. Pero al margen de eso, Fujimori mueve la mano derecha, puntualiza siempre, se toma siempre los lentes y en determinado momento, porque estas son imágenes del juicio a Fujimori, él voltea sobre las cámaras. Aquí vemos lo que mencionas, el movimiento de énfasis. Todos hacemos el movimiento del énfasis. Esto es cuando hacemos 3 o más veces el mismo movimiento, cuando queremos remarcar algo, cuando vemos que un punto es muy importante y queremos que los demás se queden con esta información. Ahora, cuando abusamos de este gesto, es cuando todo el momento estamos haciendo el énfasis. Es algo preparado, es algo aprendido. Entonces no es algo que estemos 100% conectados con lo que estamos viendo. Es decir, todo lo que está diciendo fue además muy bien redactado, muy bien estudiado. No fue algo tan real, porque lo vemos el énfasis muy marcado. El movimiento de las manos, efectivamente, el movimiento de las manos es un liberador de estrés, sobre todo que es cuando algo nos incomoda o esas ciertas palabras que queremos tener un desapego, aunque lo haga con un volumen fuerte, unas palabras congruentes, pero no lo hay con el lenguaje corporal. Exceso de énfasis, exceso de apaciguadores. Y nos quiere convencer únicamente con el volumen de voz. Un volumen de voz, creen que con eso ya vamos a creerlos. ¿Por qué llegamos a hacer esto? Cuando vemos que no nos creen, buscamos la credibilidad mirando los ojos, aumentando el tono de voz. Pero si no hay congruencia con el lenguaje corporal, no recibimos esto. ¿Cuándo es que cuando se apunta a sí mismo? Porque cuando dice arriesgando mi propia vida y él se apunta a sí mismo. Asume esta responsabilidad, pero se ve muy estudiado. Él seguramente sabía qué significaba esto. Y como quiere transmitirlo, lo hace hacia adentro y lo hace hacia afuera. ¿Cómo sabemos que es estudiado? Porque es muy rígido. Cuando no es algo estudiado, se ve cómo fluyen los gestos, cómo se va el movimiento. Evidentemente estaba nervioso, estaba ante un tribunal está muy estructurado, que finalmente lo condena. Pero esa es la alegación
de su vida. Hay un libro que se llama Los discursos del poder, y uno en los discursos del poder habla, pues, este libro, cuando uno lo lee, habla de la Catilinaria, ¿no es cierto? De Catilina enfrentando de Cicerón enfrentando a Catilina en el Foro Romano, habla de Napoleón hablándole a sus águilas, diciendo siglos de historia os contemplan. Y uno de los discursos esos famosos de un hombre antes de que lo maten, en la época de Robespierre y tal. O sea, Fujimori está hablando en este momento ante la guillotina de la historia. O sea, Fujimori en ese momento se enfrenta ante quienes él sabía que lo iban a meter preso. Y ve, sí, los movimientos de los ilustradores de las manos es muy mecánico, muy mecánico. Estudió y estoy seguro que leyó una y otra vez lo que dijo en esa ocasión para ver cómo iba el movimiento de las manos, pero su lenguaje corporal pues no es muy congruente en esta situación. Son 8 de la mañana con 45, vámonos a la pausa. ¿Tienes imágenes de Humala y de Kuczynski? ¿Tienes? Y una de Nadine. Y unita de Nadine. Ya de Nadine no tiene, de Humala y de Kuczynski. 8 de la mañana con 46, vámonos a la pausa. Somos Exitosa, la radio del Perú. Por si acaso en el DF, en Los Chilangos, nos están escuchando en el @exitosap. Nos están escuchando en el Distrito Federal de México, nos están escuchando en Guadalajara, Jalisco, en tu tierra. Saludos allá, saludos. Ahí está, nos están escuchando en... Tú sabes que el segundo culto más grande del mundo, ¿no es cierto? Se lo disputan. Porque el primero puede ser o no puede ser el Señor de los Milagros o la Virgen de Guadalupe, que es la prueba real de que Dios existe. En este momento hay peruanos que están caminando, viendo a la Virgen de Guadalupe, escuchando Exitosa Noticias. Y en este momento hay peruanos que están yéndole a rezar en algún lugar del mundo, escuchando el Facebook de Exitosa Noticias, al Señor de los Milagros con su estampita del Señor de los Milagros. 8 de la mañana con 46, el hecho de ponerte frente a un Cristo, el hecho de ponerte frente a un altar e inclinarte y bajar la cabeza y persignarte ya es parte de un idioma gestual. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Mal. Humala era un desastre y Kuczynski, que vamos a ver en unos minutos, también. Veamos a Ollanta Humala Tazo. 8 y 4. Veamos y escuchemos a Ollanta Humala. Estado como un solo bloque. Los ministerios no solamente coordinan y se apoyan, actúan juntos obteniendo mejores resultados. El programa del buen inicio del año escolar, que articula el trabajo de los sectores de salud, educación, inclusión social y vivienda con los gobiernos locales, es un buen ejemplo de esta articulación. Por su parte, el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, es otro modelo exitoso que a 7 meses de su creación ha financiado 759 intervenciones en distritos pobres para cerrar brechas de infraestructura básica. Pero hay que saber dónde actuar. Por ello, se ha dispuesto un empadronamiento a nivel nacional a fin de detectar... Son 8 y 50. En este caso, Humala está hablando ante el Congreso de la República, leyendo un discurso, se está concentrado haciendo su tarea y no mueve las manos para nada. El tipo tiene las manos inclusive ocultas. Pero cuando él dice es un modelo exitoso, se chupa los labios. No creyó realmente que era un modelo exitoso, se estaba liberando el estrés. Tanto las expresiones como la ausencia de expresiones nos va a querer decir algo. Entonces, hay algo que se llama paralización. Cuando estamos bajo el estrés, cuando no queremos mucho en lo que decimos, cuando estamos en un efecto límbico de protección, nos paralizamos. Entonces, esta ausencia de expresiones no nos conecta con los demás. Y obviamente se veía que estaba muerto de miedo. Además estaba atrás de un atril, de una cátedra, ¿no es cierto? Que le da un sistema de protección, se siente vulnerable. ¿Cómo es Humala frente a la gente? Son 8 y 51, acá es diferente. Tenemos gas, tenemos que masificarlo para hacer más barato el transporte. Y si se hace más barato el transporte, los pasajes tienen que ser más baratos. Tenemos que mover la industria con el gas y no con el diésel. Tenemos que mejorar la tecnificación laboral. Y hoy día, ¿cuánto está un jornal de los jóvenes? 40 soles el jornal. ¿Cuánto está el jornal? 20 soles. ¿Cuántas horas trabajan? 5 horas.
¿Cuántas horas? 12 horas. O sea, a 20 soles, menos de 1 sol por hora. O sea, el trabajo de un joven vale menos que una gaseosa. Eso es faltarle el respeto a los jóvenes que entran al trabajo. Y todavía les piden 3 meses de derecho de piso, que no les van a pagar. Y a los jornaleros les pagan dominical, seguro médico, repartición de utilidades a fin de año. Entonces, para que el Perú avance, tenemos que corregir la precariedad laboral, la precariedad del trabajo. Y nosotros vamos a hacer respetar las 8 horas. Vamos a hacer un aumento del salario básico a 750 soles mensuales. A ver, 8 de la... Yo, al margen de lo que la gente le puede... Así como lo que dijo Fujimori, yo lo puedo firmar. Lo que acaba de decir Humala, yo también lo puedo firmar. Hay que masificar el gas. Los sueldos injustos deben seguir siendo. Lo que se le paga a los jóvenes es muy malo. No tienen derechos laborales. O sea, al margen del contenido, yo podría firmar también cada una de las palabras que ha dicho Humala. Y si esas palabras se las pongo a un político mexicano, ¿no es cierto?, en la lengua, también va a ser lo mismo. Si escuchamos, ¿y por qué firmamos? Porque es precisamente lo que queremos escuchar. Y ellos lo saben, es algo aprendido. ¿Cómo sabemos que es algo aprendido? Porque lo vimos. Ahora, a diferencia de la ocasión pasada que vimos que hablaba con la mano izquierda, aquí habla únicamente con la mano derecha. Entonces, es algo que aprendió, es algo estructurado, algo que saben que es lo que las personas quieren escuchar. No es algo que realmente dice, vamos a trabajar por ello, también siento una empatía emocional. No, únicamente hablando con la mano derecha. Vemos cuando está caminando, la punta de los pies generalmente siempre está a las salidas, no está muy conectado con la audiencia. Entonces está estructurando mucho las palabras, está pensando mucho en lo que está diciendo, la modulación de voz, pero mano derecha aprendida, punta de los pies hacia el lado opuesto de la audiencia. Si él simplemente hubiera expresadose más con la otra mano y que sus pies estuviera dirigida hacia la audiencia, no solamente hubiera impactado con las palabras, sino con todo su lenguaje corporal mostrando esa sincronía. 8:54, tenemos una imagen de PPK. A ver, escuchemos a PPK y miremos a PPK. Que mejore. PPK, ya sé que PPK ha ganado con Humala y que Humala es su socio político, pero sería bueno poner a PPK, que es el gringo. Son 8:54. PPK. La educación de calidad, particularmente en los colegios públicos. Estamos con imágenes. A ver, pongamos a PPK, por favor, en el switcher. 8:54. 8:54. ¿Por qué? Porque no va bien, pero reitero, él se mostraba impositivo, Ollanta y muy receptivo, ¿no? Cuando le preguntaba a la gente, hacía este gesto, como decir, los estoy escuchando. Yo sí creo que Ollanta lo han entrenado en el idioma gestual. Porque era un tipo muy duro. Y no, son imágenes que salen ahí. Ollanta hablaba corto, 1 minuto, 2 minutos, y siempre se acercaba a Nadine, su esposa. Y a Humala le daban indicaciones, regresaba, hablaba. Nunca se tiraba un discurso de 10, 15 minutos, como un Alan García, que te puede hablar de 30 minutos, 40 minutos. Y PPK también. Le hablaban cortito, salía, se paraba, ¿no es cierto?, y hablaba a PPK. A ver si ya tenemos a PPK. Y eso es lo que yo voy a hacer. PPK, unidad, PPK, unidad, PPK, unidad, PPK, unidad. Ahora solo con paz social, con conciliación, con diálogo. No lo estoy escuchando, Quique. Sería bueno que me vuelvan a poner... No nos ha servido prácticamente para nada lo de PPK. Te ruego, por favor, ponerse las pilas. 8 de la mañana con 55. ¿En cuánto tiempo un político se puede entrenar en idiomas gestuales? 1 vez, 2 veces, 3 veces, ir a una charla? Es una mecánica de vida, tiene que hacer... Ahora está de media training, ¿no? Acá tienen comprada media prensa haciéndole entrevistas a los políticos. Y ese media training es parte de un gran negocio de la mermelada, dicho sea de paso. ¿Cuánto tiempo se demora un político en aprender a hablar en público? Quique, por favor, ubíqueme a PPK. 8:56. Depende la habilidad de cada persona, depende el tiempo de práctica, depende del género, es lo que nos lleva a aprender. No somos todos igual con el mismo entrenamiento. Generalmente hacemos este entrenamiento nosotros de 2 días, donde puedes potencializar todos estos gestos. Por ejemplo, aquí utilizaron algo muy fuerte. A veces 30 segundos de silencio
son más poderosos que 5 minutos hablando. A veces estamos hablando, queremos aprovechar todo momento, no queremos dejar ni un espacio en blanco. Pero cuando estás en una negociación, está un político, 30 segundos en silencio, 30 segundos que la persona reflexione, puede ser mucho más poderoso que toda la arenga de palabras que está diciendo previamente, que es parte de lo que vimos ahorita. Claro, pero este es un hay gente que tiene más facilidad que otros para hablar en público. Sí, Obama, por ejemplo, cuando era pequeño, donde se desenvolvía, tenía amigos de muchas culturas, fue multicultural. Entonces captó expresiones de otros lugares. Y esto le ayudó a potencializar más gestos, para tener más movimientos. Humala siempre se le veía tranquilo, calmo. Sereno, seguro. Siempre se remangaba la camisa, se aflojaba la corbata. Y siempre era un pata que nunca perdía la compostura. Y es más, en esa famosa foto, cuando le da la mano a Putin, por primera vez pone cara de malo y se nota. Y tú ves otro ser humano, cuando le da la mano y lo mira, pone cara de malo y este negro es un asesino. Activa la neurona espejo. ¿Qué es la neurona espejo? Cuando sentimos empatía con los demás. La sonrisa también es como mostrar que me siento con miedo, vulnerable ante los demás. Y entonces Obama dice, yo no soy vulnerable, yo tengo la misma seguridad que tú. Entonces hace esta activación, activa la neurona espejo para no crear dicha vulnerabilidad. Es más, cuando Osama Bin Laden es muerto, sale y da un mensaje al mundo más que a Estados Unidos, ¿no? Y pone una cara directamente a la cámara, le hacen un close-up y dice, hemos matado a Osama Bin Laden. Escuchemos a Kuczynski, 8:58. Más trabajo, más trabajo. Y tenemos que pensar como gobierno en la vida desde la concepción hasta que te vas al paraíso. Que sea una transición feliz para todos. Naces y el Estado va a cuidar que tengas vacuna, nutrición, no tengas anemia. Y cuando salgas del Instituto Tecnológico, de la universidad o de la secundaria, nos vamos a ocupar de ti para que tengas en este un caso, buen trabajo. También yo estaría de acuerdo también con todo lo que dice en el texto, pero su mensaje también, si tú lo ves, mueve la mano, puntualiza la mano, y es Hitler igualito. Quítale el discurso y es Hitler moviendo la mano. Y aquí hay algo que le falta, que es la sincronía. Cuando queremos todo lo que decimos, hay sincronía con la cabeza y el dedo. Entonces afirmamos. Él constantemente, la cabeza está a un lado y el dedo al lado contrario. En muchas ocasiones falta esta sincronía. También es algo aprendido, que sabe que esto es lo que nos quiere, que las otras personas quieren conocer. Realmente el lenguaje corporal no es nada complicado, es muy simple de interpretar, es muy simple de entrenar. Y vean cómo estos pequeños gestos nos pueden llegar a delatar, simplemente si la mirada está al lado opuesto. Seguramente recuerdan cuando sale Bill Clinton y nos dice, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. La mirada está al lado opuesto del dedo. No había sincronía, no creía en lo que estaba diciendo. Ese pequeño gesto lo delató de una manera inmediata. Correcto. Y supimos que ahí tuvo algo que ver. Ha sido muy amable con nosotros Emiliano Salas. Vamos a hablar de la comida, que en el Perú ustedes y los mexicanos somos fanáticos de la comida. Dame cuál es el plato más rico de México con chancho o con puerco. ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Chancho al chancho o le dicen puerco? Le decimos puerco, los tacos de puerco, las enchiladas. El taque de puerco hay un taco al pastor. Al pastor, que está toda la carne, están dando ahí vueltas. Y le dan vueltas. Ese es el mejor taco que hay. Ese es el mejor taco que hay. Si van a México, no tienen que dejar de probarlo. Es buenísimo. Ha sido muy amable. Nosotros somos Exitosa, la radio del Perú, y que tengas éxitos acá en el Perú, por supuesto. Emiliano Salas, me encuentras en Facebook como Emiliano Salas para pasarte tips y demás. Y encantado de estar aquí en el Perú. Muchas gracias. Como decía mi tío Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. De Tocache para el Mundo viene Judy Rodríguez. Luego de la pausa, ¿cuál es tu plato favorito con chancho? Los arequipeños dicen que es el adobo de chancho, el chorizo de chancho. Los limeños decimos que es el pan con chicharrón. Ponte a pensar en tu butifarra de chancho. Vámonos a la pausa. Somos Exitosa, la radio del chancho.